Vamos a ir al capítulo 6 entonces del libro de Génesis. Ya le dije, este es un capítulo que ha causado mucha controversia en el mundo cristiano, en la iglesia, porque hay varias interpretaciones que se le dan a esta escritura. Al traerla a la iglesia, la traemos con el hecho de que hablemos una sola cosa. Amén. Y si usted de repente tiene alguna duda, ¿verdad? Se puede sentar. Me invito a un cafecito y platicamos acerca de lo que usted piensa que dice allí. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 6, entonces, versículo 1. Oye, ¿pudieron sacar lo que les di o no? Sí, ok. Para tenerlo listo. Dice la Biblia. Póngale mucha atención a lo que lee, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, a ver, leámoslo todo, porque quiero que lo leamos todo, pero léalo despacito, ¿ok? Fíjese, pues, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Ok, sigamos con el 2. Hasta el 8 vamos a llegar. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. A ver, lea otra vez esa frase. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, ¿contra quién dijo? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ok? Sigamos con el versículo 4. Había gigantes en la tierra y en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El versículo 5. Y vio Jehová que la maldad, ¿qué dice? De los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Los resultados del yugo desigual. El capítulo 4 del libro de Génesis nos habla acerca de la simiente impía, de la descendencia impía, que se fue extendiendo por toda la tierra. El capítulo 5 nos narra de la historia de la descendencia piadosa a través de Set, hijo de Adán. Amén. Entonces, quiero que tomen en cuenta que tenemos dos descendencias ahorita, hablando por supuesto en el tiempo de Génesis, tenemos dos descendencias entonces en la tierra, una que sirve a Dios y otra que sirve al diablo. Una que hace la voluntad de Dios y otra que hace la voluntad del diablo. La descendencia de Caín andaba según la carne y según las cosas de este mundo. Ellos estaban muy preocupados por todo lo que era la carne y todo lo que era el mundo. Este capítulo 6 se tienen varias interpretaciones acerca de él. Y del capítulo 6, unos dicen que cuando vio que leímos hijos de Dios y hijas de las, ¿cómo es que dice? Vamos a ver, hijos, ¿dónde está?
Hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Hay dos interpretaciones. Una de ellas dice que hijos de Dios se refiere a los ángeles, ¿ok? Esa es una interpretación, y que los ángeles caídos se mezclaron, aleluya, con las mujeres terrenales. O sea, en pocas palabras, mezcla entre lo espiritual con lo carnal. Eso es lo que dicen. Ángeles caídos se metieron con las mujeres de la tierra. Esa es la primera interpretación que se le da. Y vamos a verla. Vamos a ver las citas bíblicas que usan, y luego vamos a ver la siguiente interpretación, que es la que la iglesia cree, es la que esta iglesia cree, es que los hijos de Dios se refiere a los descendientes de Set, ¿ok? Y que la gente, cuando se refiere a hijos de Dios, se refiere entonces a la simiente de Set con la simiente de Caín, se mezclaron, y eso fue lo que causó, amén, que hubiera un disgusto de parte de nuestro Dios y que viniera el juicio. Vamos a estar viendo muchos detalles acerca de esto. Ahora, eso es lo que vamos a estar viendo. Habla entonces, la pregunta sería, ¿habla Génesis que hubieron relaciones entre el ser humano y los ángeles en el capítulo 6? Está hablando Génesis capítulo 6 de que los ángeles tuvieron relaciones, en este caso sexuales, entre los humanos y los ángeles. Es eso lo que nos está hablando la Biblia, y que por consiguiente, dicen, de allí salieron la gente gigante, de ahí salieron los gigantes. Eso es lo que una interpretación dice. ¿Salieron gigantes de aquellas relaciones entre ángeles y humanos? Y la tercera pregunta sería, ¿apoya la Biblia esta enseñanza? Eso es lo que vamos a tratar de estar contestando en esta noche. Entonces vamos a considerar el primer punto, antes de entrar de lleno a lo que es los resultados del yugo desigual, de ver cuál es la interpretación correcta según las Escrituras, que vamos a usar la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, yo puse en primer punto que debemos de considerar el contexto bíblico para poder entender lo que nos dice el capítulo 6. Hay que entender el contexto bíblico para poder entender lo que dice o lo que quiere decir el capítulo 6 del libro de Génesis. Se viene hablando, eso es lo primero, se viene hablando de la creación y de los seres humanos. No se ha tocado nada de lo que sea ángeles, demonios, ni espíritus inmundos. Todos los capítulos que hemos leído vienen hablando acerca de lo que Dios hizo, la creación de Dios, la creación del hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén, hermanos. Va. Número 2, se habla de las actitudes y conductas de los seres humanos. No se está hablando de conductas, aleluya, ni de actitudes de los demonios o algo así por el estilo. Se viene hablando o se habla de las actitudes y conducta de los seres humanos, o sea, su comportamiento, sus actitudes, sus actividades y sus formas de ver la vida. ¿Por qué? Porque unos ven a través de Dios y otros ven a través de su carne y a través del mundo. Amén. Eso es lo que nos viene hablando, amén, las Escrituras cuando habla acerca de la creación. Considerando entonces el contexto bíblico para poder entenderlo, habla también de la multiplicación de los seres humanos. No se dice allí en esa escritura y estaban los ángeles y se multiplicaron e hicieron, no viene ninguna referencia, aleluya, en cuestión de lo que son los ángeles, sino en cuanto a la multiplicación. La descendencia de Caín se multiplica y también la descendencia de Set se está multiplicando sobre la misma tierra, divididos por supuesto, amén, porque uno sirve a Dios y otro sirve a sus deseos, a la carne. Entonces tenemos que tener cuenta que habla de la multiplicación de los seres humanos, específicamente de los hombres. Quien le diga a usted de que ha venido hablando acerca de ángeles o demonios o algo así, está completamente equivocado, porque eso no viene hablando la Biblia. Número 4,
Habla de la simiente de Set y de la simiente de Caín. Una simiente mala y una simiente buena. A esas dos las está mencionando los capítulos anteriores. Una que es de Dios y otra que es del diablo. Y si hablamos de considerar el texto, entonces en ningún capítulo anterior o después del capítulo 6 se nos habla acerca de ángeles caídos o demonios. Eso quiero que lo tengamos bien claro porque es muy importante, porque tenemos que ver cómo es que viene hablando el Señor y de repente imagínense que no hay un orden en la escritura y meten un montón de temas y de cosas que no tienen que ver nada con lo que realmente Dios está tratando de comunicar al ser humano. El libro de Génesis nos cuenta la historia del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Sus principios, su ambiente, sus formas de vivir y de cómo el hombre peca y se aleja de la presencia de nuestro Dios. De eso viene hablando el libro de Génesis en los capítulos anteriores. Entonces, la pregunta que viene a relucir sería: ¿fueron ángeles los que se metieron con los seres humanos? ¿Fueron ángeles cuando dice los hijos de Dios? ¿Fueron ángeles los que se metieron realmente con los seres humanos, en este caso con las mujeres terrenales? Esa sería la pregunta que queda en el aire, ¿verdad? Pero tomando en cuenta entonces el contexto, ya nos damos cuenta que podemos ya saber de que no se está refiriendo a ángeles. Sin embargo, vamos a ahondar un poquito acerca de esto. Después de que le hable del segundo punto, le voy a mostrar una nota acerca de dónde sale esta creencia de que los ángeles fueron los que se metieron con los seres humanos aparentemente. O sea, los ángeles caídos, los vigilantes le llamaban en aquel entonces. Imagínense qué tremendo. Seres humanos con ángeles. Ese es el segundo punto. La interpretación seres humanos con ángeles. ¿Qué es lo que dice esta interpretación cuando dicen de que los hijos de Dios son los ángeles y que ellos se metieron con las mujeres de la tierra? Dicen que el término, número uno, dicen que el término hijo de Dios definitivamente se refiere a ángeles y usan escrituras para decir de que cuando se refiere a hijos de Dios se está hablando de los ángeles. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia, vamos a verlo entonces, para que veamos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Se dan cuenta? Dicen ellos. Ahí dice hijos de Dios. Y cuando está diciendo allí hijos de Dios, ¿de qué está hablando allí? De ángeles, ¿verdad que sí? De ángeles. Entonces, ¿tienen un sustento bíblico? Aparentemente sí lo tienen, ¿verdad? Hay otra cita que usan también, el 2:1 del libro de Job, que también dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Esa es la segunda cita que está en el mismo libro de Job, hablando de hijos de Dios, si se está refiriendo a los ángeles, ¿verdad? 38:7 del libro de Job. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ahí también ellos dicen que se está refiriendo a ángeles. Entonces tienen esta escritura para decir: ¿ya vieron que podemos comprobar de que hijos de Dios se refiere a ángeles? Eso uno. Número dos, dicen que estas relaciones, de estas relaciones es que nacieron, por tanto, los gigantes. De ángeles con mujeres, dicen ellos, dice que es por eso que aparecen los gigantes en la Biblia, dice. Óiganlo bien. Relación entre ángeles y mujeres terrenales da como resultado, según ellos, gigantes. Y se da cuenta que en la escritura que nosotros leímos dice que había
gigantes en la tierra, ¿verdad? Tome en cuenta eso, por favor. Dice que esta unión fue el fundamento histórico, aleluya, de la mitología antigua que habla de seres mitad humanas y mitad divinos en la tierra. Óigalo bien, fíjese pues, fíjese que hay parte de la iglesia, es increíble, que sostiene este tipo de interpretación de esta escritura. Entonces ellos mismos dicen que esta unión fue el fundamento histórico, dicen ellos, de la mitología antigua que habla de seres mitad humanos y mitad divinos en la tierra. Ok, entonces de repente alguno de ustedes puede ser mitad humano y mitad divino. No sabemos quién de ustedes sea, ¿verdad? Bueno, número 3, dice que los ángeles les pueden aparecer. O sea, ¿por qué dicen ellos esto? De que esto sí puede ser posible. Porque dicen ellos que los ángeles le pueden aparecer a los hombres en forma corporal. ¿Ok? En forma corporal, por ejemplo, cuando los ángeles se le aparecen a Lot, a Abraham y a otros siervos de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Sí, los ángeles pueden tomar forma de cuerpo, permitido, por supuesto, por nuestro Dios. Amén. No se habla que los demonios lo puedan hacer. Tenga en cuenta esto. No se habla que Satanás tenga esa capacidad para hacer en la Biblia. Ahora, de que Dios sí permitió que ángeles se le aparecieran a los siervos suyos en el Antiguo Testamento, es correcto. Hay unas cosas que se llaman teofanías, que es cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento, pero ese es otro tema, no voy a hablar acerca de él. Bueno, entonces ellos sacan esa conclusión, ya ven, ellos pueden tomar forma de hombre, dice. Por lo tanto, si toman forma de hombre, eso quiere decir de que se pueden meter con las mujeres, dicen ellos. Fíjese pues, mire qué conclusión a las que llegan. Dicen que hay 3 pasajes en la Biblia que sustentan esta interpretación de que eran ángeles los que se le aparecieron y los que se metieron con los seres humanos o con las mujeres terrenales, carnales, y que de allí es que vino el juicio de Dios sobre la tierra. Veamos las citas bíblicas que ellos dicen. Vamos a ver. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Póngale atención, por favor. Póngale mucha atención. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice la palabra del Señor. Dice el 19. Pongan atención a esto. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice. Óiganlo bien. En pocas palabras, los que interpretan esto están diciendo de que Jesucristo vino, descendió y le fue a predicar a los demonios. Porque ahí está hablando de demonios. ¿O no? ¿Está hablando de demonios o no está hablando de demonios? ¿Les fue a predicar a los demonios? ¿O aquellos que habían llegado allá, amén, y que necesitaban oír el evangelio? ¿Para qué necesitaba un demonio escuchar un espíritu inmundo escuchar el evangelio? No había ninguna razón para que lo escuchara. Amén. Siga, mire, ahora unen esa escritura con esta y dicen: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces se saca la conclusión de que esos demonios fueron, o esos espíritus, demonios caídos, ángeles caídos, fueron los que vinieron y se metieron con las hijas de los hombres, y que por eso fueron llevados a este tipo de prisiones, y que luego el Señor fue y les predicó, dice. No tiene sentido si nosotros entendemos de esa manera la escritura. Cristo no le tiene que ir a predicar a los demonios, a los ángeles caídos. Amén. Quizás aquellos que no escucharon el evangelio antes que llegara el evangelio, antes que se diera la ley, bien lo pudo haber hecho Cristo, pero no se está refiriendo a ellos.
La siguiente escritura sería segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dicen que esta escritura está referida a los que pecaron allá en el tiempo de antes del diluvio. Pero ahí no especifica y no está diciendo absolutamente nada de que fue en ese tiempo en el que estos ángeles pecaron. Porque nosotros sabemos que Satanás se rebeló contra Dios y que la tercera parte de los ángeles le siguió a Satanás. Amén. Y que Dios, hermano, los echó fuera de su presencia. Puede hacer el apóstol Pedro referencia a eso, pero en ninguno de los contextos de lo que se está hablando está diciendo que fueron los ángeles que se metieron a tener relaciones sexuales con las mujeres. Tercera cita bíblica, Judas capítulo 6 y versículo 7. Judas capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Como Sodoma y Gomorra. Oye, este me la pone y me la quita. 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice. 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí supuestamente se está refiriendo a los ángeles, dice. Pero de ninguna manera, cuando nosotros vemos, y ahorita vamos a ver muchas escrituras que van a contradecir todo esto, y que vamos a ver de que no tienen sustento, porque aquí lo que se está haciendo es jalando la escritura para adecuarla a lo que ellos interpretan que dicen que pasó en ese tiempo, porque no hay escrituras que sustenten cómo es que son los ángeles realmente de la manera que ellos lo describen. Alabado sea el nombre del Señor. Los seres humanos y con los ángeles, la interpretación es por los autores que sostienen esta interpretación. O sea, los autores judíos definitivamente dice que plantean que esto es una referencia a los ángeles, dice. Oiga, los intérpretes judíos o los autores, Filón, Josefo y el autor del libro apócrifo de Primera de Enoc. Ahora le quiero poner, a ver, pongamos la nota que te di acerca de lo que dice el libro, los libros de Enoc, porque son varios libros. Solo algunas referencias. El libro de Enoc y sus historias. El libro de Enoc contiene historias esotéricas, o sea, oculto. ¿Ok? A eso se refiere la palabra esotérica. Algo oculto, algo reservado. El libro de Enoc contiene historias esotéricas, comparables solamente con fábulas de los antiguos dioses griegos. Por ejemplo, algún sujeto declara que, ahí le va, hay portales espirituales alrededor de la tierra. Fíjese todo lo que empiezan a hablar estos. Por las cuales el sol, la luna, el viento y la lluvia vienen en contacto con nuestra atmósfera, dice. Un ángel santo llamado Uriel guía a Enoc alrededor del cielo y de la tierra. A esto se refiere el libro de Enoc. Y ahorita va a ver usted por qué yo le estoy dando esta información. Sigamos. Un grupo de ángeles. Dese cuenta cómo el libro de Enoc, que si se da cuenta en unos versículos anteriores se habla de Enoc, ¿verdad? Que Dios se lo llevó y un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes tuvieron sexo con las mujeres y animales. ¿Sí se da cuenta? ¿De dónde viene ese tipo de interpretación? Óigalo bien. Y están actualmente encarcelados en el tercer nivel del cielo, dice. Oiga, ¿hasta dónde llegan? Eso es lo que supuestamente revela el libro de Enoc, que no es un libro autorizado por nuestro Dios. Una raza, mitad hombres y mitad ángeles, nació
llamados los Nefilín, o literalmente gigantes. ¿Sí se da cuenta? ¿De dónde sale entonces mitad hombre, mitad ángel? ¿De dónde salen los gigantes? Sigamos. Enoc fue utilizado por Dios para reprender a los ángeles malos. Oiga lo que está diciendo, lo que dicen este tipo de escritores. Los demonios van a ser encarcelados por 10,000 años hasta que sus pecados sean consumados, dicen ellos, en ese libro. Sigamos. Tales reclamos están eslabonados con las leyendas de los cuentos de hadas de los dioses griegos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Tan excesivas son las historias encontradas en el libro de Enoc que algunos los han conectado con brujería e historias de ovnis, objetos voladores no identificados. Sigamos. En muchos lugares se estremezclan mitos paganos y supersticiones con temas bíblicos y crean una completa mentira. Un libro así no puede ser confiable. Sigamos. Secciones del libro de Enoc. El libro de Enoc tiene muchas secciones. El libro de los vigilantes, el que le decía, que describe la caída de los vigilantes o los ángeles que engendraron a los Nefilín y narra los viajes de Enoc en los cielos, compuesta en el siglo IV o III según los eruditos occidentales. Sigamos. El libro de las parábolas se divide en 3 parábolas. En la primera se habla del juicio venidero, en la segunda se trata del tema del Mesías, el juicio de los reyes y poderosos, la resurrección de los muertos y la glorificación de los justos. Siga. En la tercera se habla de los santos, las criaturas míticas, del juicio final, el de los justos y la predicción de Noé del diluvio. Sigamos. El libro astronómico. Todo esto tiene que ver con los libros de Enoc. Contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y del firmamento, como un conocimiento revelado a Enoc en sus viajes al cielo, guiados por Uriel, que yo no sé ni quién sea Uriel, ¿verdad? También se describe el calendario solar que fue usado por la secta del Mar Muerto. Siga. El libro de las visiones de los sueños. Este libro trata de las visiones oníricas, que contiene una visión de la historia de Israel hasta lo que se ha interpretado como la revuelta macabea alrededor del año 150 antes de Cristo. Amén. En la primera visión del sueño se habla del diluvio, de la caída de los ángeles, el castigo de los arcángeles. ¿Qué le parece? La muerte de Noé, etc. En la segunda visión de los sueños, los animales se usan para representar a los seres humanos y para representar ángeles. La epístola de Enoc fechan este libro entre el 170 antes de Cristo y el siglo I antes de Cristo. Este libro está dividido en 5 secciones. Y ahí se lo dejo. Va. ¿Por qué le mostré yo esto? Porque yo quiero que se dé cuenta de que las conclusiones a las que se llegan, de que fueron, que los ángeles se metieron con las mujeres, amén, de los hijos de los hombres, no está basado en las escrituras. Y las escrituras que yo le mostré tratan de agarrarlas y tratar de ajustarlas a la interpretación del capítulo 6 del libro de Génesis, amén. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros creemos en este tipo de interpretación de la Biblia, la cosa se pone, hermano, horrible. Es monstruoso, decía alguien, y místico, porque dice que desafía las normalidades de la experiencia. Si es así, en todo momento, entonces los ángeles tienen la capacidad de ¿qué, hermano? De estarse metiendo con las mujeres. ¿Ah? Y sería un desorden el día de hoy. Ya le dije, usted ahorita me daría miedo. Yo no sabría si usted es mitad ángel y mitad hombre o mitad persona. ¿Sí me entiende? Eso es algo que va en contra de la misma lógica. Introduce, dice alguien, el elemento mitológico, así como el politeísmo en las escrituras. Y hace de la Biblia un registro de anécdotas extrañas
y fantásticas y contradice las Escrituras. Porque hablar de que los ángeles se pueden meter y que tienen esa capacidad y que de ellos nacen gigantes, la cosa se vuelve un desorden en todo lo que es la creación que el Señor ha creado, valga la redundancia. Ahora, vamos a ver entonces los problemas con la interpretación esta. Tercer punto, el problema con la interpretación de que eran ángeles. Ahí le va. Número 1. No viene hablando de ángeles la Biblia. ¿Por qué entonces se habla de ángeles y se trata de meter a los ángeles en esa parte de la Escritura? No viene hablando de ángeles, viene hablando de los seres humanos. El término hijos de Dios no solamente se le atribuye a los ángeles, sino también a la descendencia piadosa. ¿Ok? Tenga en cuenta esto, no solamente se le atribuye a los ángeles el término hijo de Dios, sino que también se le atribuye a la descendencia piadosa. En el Salmo 73:15 dice de la siguiente manera la Escritura. Ten listas esas escrituras, por favor. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría, refiriéndose a Israel en ese caso. Fíjese cómo le dice que son hijos de Dios. Siguiente escritura, Oseas capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Con todo, será el número de los hijos de Israel. Ahí está un poquito más específico por si la otra no lo convenció. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces la pregunta es, ¿se le aplica a la descendencia de Set el término hijos de Dios, sí o no? Sí se le aplica el término hijos de Dios. En el libro de Lucas capítulo 3, versículo 37 al 38, hablando acerca de la genealogía, dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, ¿cómo que dice? Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. A la descendencia de Set, a la descendencia de la simiente, aleluya, prometida, se le conoce como hijos de Dios. Eso es uno. Número 2. Los gigantes que se mencionan en la Escritura que nosotros estamos viendo, regresemos al capítulo 6. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice la Biblia, había gigantes, no dice, les nacieron gigantes. ¿Sí se da cuenta de eso? Habían gigantes. Habían gigantes. O sea, los gigantes no nacen de las relaciones, aleluya, ya que el pasaje dice que ya existían los gigantes. Ahora, podemos comprobar que después de esos gigantes hubieron más gigantes en la Biblia, sí o no, que eran seres humanos normales, sí o no. Gigantes han habido. Ahora ya ahora de último parece ser que no mucho, ¿verdad? Pero estos gigantes de los que habla la Biblia no son consecuencia, podríamos decir, de que se hayan metido los ángeles con las mujeres de los hijos de los hombres. Quiero mostrarle algunas escrituras que contradicen esto, ya que en el Antiguo Testamento existieron, hermanos y hermanas, gigantes. Vamos a verlos. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 2 versículo 10 al 11. Deuteronomio 10 al 11 dice, los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y altos como los hijos de Anac, dice. Los hijos de Anac eran gigantes, pero sigamos con la escritura. Por gigantes, a ver, léalo conmigo, ¿qué dice? Léalo. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac.
y los moabitas los llaman emitas. Entonces yo le hago la pregunta, ¿han habido gigantes? Sí han habido gigantes. Siguiente cita bíblica. 20, vamos a ver, versículo 20, versículo 21, ¿verdad? Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Amén. Dice el siguiente versículo: pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. No habla la Biblia de que eran un tipo de personajes así como mitad ángeles, mitad hombres. No dice que eran más o menos así como espirituales, ¿verdad que no? Los declara como hombres de carne y hueso, simplemente que eran gigantes. Ahora, sigamos con la escritura. En el 3:11, mira lo que dice el 3:11, me llama la atención esto. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Ahora miren lo que dice acerca de este gigante. Su cama, una cama de hierro, no está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. Aproximadamente dice que era de 3 metros. Óigalo bien. Y su anchura de 4 codos. No solamente era alto el tremendo, sino que también era, pero de aquellos bien fornidos, según el codo de un hombre. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo o mostrando estas citas? Porque lo que yo quiero que se dé cuenta es de que cuando dice en el capítulo 6 y menciona a los gigantes, no está diciendo de que le nacieron porque se metieron los ángeles con las mujeres de los hijos de los hombres. Había gigantes en la tierra, o sea, había hombres altísimos, en pocas palabras. Sigamos con las citas bíblicas. Números capítulo 13, versículo 33, ¿qué dice? Gloria a Dios. También vimos allí gigantes. Ahí ya menciona directamente, hijos de Anac, raza de los gigantes, dice. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea que pelear contra esos, hermanos, uno los miraba y se desmayaba solo de verlos, ¿verdad? Pero como Dios estaba con ellos, no hay gigante, ni grande, ni valiente, ni nada. Amén. Eso dice el 33. Ahora, Amós 2:9. ¿Qué dice? Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Y los cedros no son chiquitos, hermano. Y fuertes como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Ya le mostré entonces dos cosas. Uno es de que no solamente se le llama hijos de Dios a los ángeles, sino también a la descendencia de Set. Número 2, que los gigantes que ya estaban en el capítulo 6 no son como consecuencia de que se hayan metido los ángeles con las hijas de los hombres, sino que ya lo sabían y que hubieron después, porque usted podría decir, nah, pero es que eso se regaron. No, recuérdese que estos gigantes desaparecen en el diluvio. Amén. Órale pues. Número 3. No hay pasaje alguno que demuestre que los ángeles son seres sexuales. No hay pasaje alguno que demuestre que los ángeles sean seres sexuales o que los ángeles hayan tenido relaciones sexuales con los hombres o con las mujeres. No hay una sola escritura que la Biblia nos muestre que haya sucedido semejante cosa. Qué casualidad que solamente en el capítulo 6, en esos pequeños versículos, se hace un montón de interpretación para querernos meter que los ángeles se metieron con las mujeres de los hijos de los hombres. O que los ángeles son seres físicos. No hay tampoco escritura que diga que son físicos con cuerpos humanos, tampoco que sean seres físicos y espirituales a la vez. ¿Cómo ellos tenían la capacidad para poderse hacer un cuerpo y hacer todo lo que se requiere que Dios hizo en el ser humano para cometer semejante aberración? No es posible, hermanos. Y la Biblia no lo sustenta.
Dice, pero si dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 30, dese cuenta de algo allí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jesucristo está respondiendo una pregunta que le hacen acerca de cómo son las cosas allá, ¿verdad? En relación al casamiento, relaciones y todo. Dice, porque la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, asexuales. Amén. Si se da cuenta, lo que sí dice la Biblia y lo que ellos dicen que dice, no se puede comprobar con las escrituras. Los ángeles no se casan, los ángeles no tienen relaciones sexuales, los ángeles no se multiplican como nosotros nos multiplicamos, hermano. Amén. No hay escrituras que sustenten semejante enseñanza. Número 4. Los pasajes del Nuevo Testamento al que se hacen referencia a este pasaje, o sea, del capítulo 6, no se refieren al Génesis en lo absoluto. Esos pasajes se refieren a la caída de Satanás en su rebelión contra Dios. O sea, son textos sacados fuera de su contexto, porque no se están refiriendo a que ángeles fueron los que se metieron allí con las mujeres de los hijos de los hombres. Aleluya. Lo hacen para que vaya de acuerdo a la narrativa que ellos traen en su interpretación que ellos tienen. Número 5. En ningún momento se dice en este pasaje que fueron los ángeles los que recibieron castigo por haber hecho semejante pecado con la raza humana. Si a alguien se debía de castigar, ¿a quién era realmente? Por eso que hicieron. ¿A quién realmente se debía de castigar? A los ángeles. ¿Por qué a los ángeles? Porque ellos son más poderosos, son más capaces. Ellos tienen cuenta con una capacidad increíble. Imagínese un ángel bien hermoso. Imagínese usted cuando mira a un de ojos azules, alto, todo guapote y todo eso. Mira, y la seduce, ¿verdad? Guapote y todo. Y nosotros, sus esposos, todos así como medio. Pues usted prefiere a este, ¿verdad? Bueno, en el caso de aquellos que se han rebelado contra Dios, imagínense que los ángeles bien guapos, altotes, hermosos y todo, y con aquella capacidad para poder seducir a las mujeres, vienen y las seducen. A quienes se debía castigar eran a los ángeles, ¿o no? Porque ellos están abusando, ellos están aprovechando. Sin embargo, la escritura no es lo que dice, hermano. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros llegamos a interpretar este tipo de textos. Porque los que reciben el castigo no son los ángeles. No le dice a los ángeles, ustedes pecaron. No, le dicen a los seres humanos que ellos habían pecado. Aleluya. A los ángeles no se les adjudica pecado alguno. Entonces, si nosotros somos justos con la escritura, nos damos cuenta que no está hablando de ángeles caídos. No está hablando de vigilantes, y ya nos dimos cuenta nosotros de dónde están sacando este tipo de interpretación. Hermano, no podemos agarrar otro libro que no es divino, que no es autorizado por nuestro Dios, y quererlo introducir a la revelación que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter a un misticismo, a un ocultismo, a un montón de tonterías y de fantasías que se van a reír de nosotros. Vamos a terminar siendo como los griegos, Aristóteles, Platón. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban? Aleluya. Ahora veamos la otra interpretación. Simiente de Dios con simiente del diablo. La interpretación, simiente de Dios con simiente del diablo. Aleluya. Los hijos de Dios deben de ser los creyentes. Aleluya. Es la única manera de poder comprender la secuencia del pensamiento de los primeros capítulos de Génesis. Porque se viene hablando de hombres, se viene hablando, aleluya, de la descendencia de Caín y de la descendencia de Set. De nada más que de eso se viene hablando. Eso es uno.
Número 2, ambas descendencias se mueven en direcciones opuestas. Una es la de Dios y otra es la del diablo. Sin embargo, hasta aún el día de hoy podemos darnos cuenta cómo la descendencia del diablo seduce a la descendencia de Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Acaso no se casan en yugo desigual el día de hoy los hijos de Dios? ¿Acaso no andan ahí viendo las cosas del mundo? ¿Acaso no son agradables las cosas del mundo? Dígame si sí o no. ¿Acaso no son agradables las cosas del mundo? Dígame si sí o no. Claro que son agradables. Las hijas de los hombres, hermanos, ¿son agradables o no son agradables? Mentirosos ustedes. ¿Por qué? Porque ellas andan con aquella preocupación del físico, del cuerpo. ¿Ah? ¿Cierto o no es cierto? Se ponen, se quitan y esto, por supuesto. ¿Y usted qué? Usted no tiene ni tiempo para hacer muchas veces eso. Entonces, si comparamos a los modelos, por ejemplo, del día de hoy, y lo comparan con uno, no, hombre. Amén, hermano. Usted bien santito. No, hermano. Yo olvídese. Son atractivos, son atractivas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta que no me diga si. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, hermano. Claro que eso es verdad. Imagínense, había una de las chicas que ella estaba dedicada a la danza y todo. Se ponían a bailar. Y aquellos desde la montaña, viendo, mira vos, la guapa aquella vos. Y les hacían los ojitos y todo. ¿Por qué? Porque ellas estaban preocupadas en la carne. Ellas estaban preocupadas en el mundo. A ellas les interesaba la belleza de acá de la tierra. Y eso atrae a la carne. Entonces, los hijos de Dios, hermano, conforme iban creciendo, el espacio que los dividía se hizo cada vez, ¿qué? Más pequeño y más pequeño. Y de repente venían los hijos de Dios y decían, vamos al mercado de aquellos, porque aquellos tienen este tipo de verdura, o como vio que eran inventores de muchas cosas, ¿verdad? Anillos porque trabajaban con, ¿qué le dije yo? Con los metales, ¿verdad? Y allá tenían esos anillitos que a usted les gusta. Yo les he visto a muchos de ustedes anillitos y todo. Entonces llegaban ellos a ver qué compraban. Imagínense que pasaban, hermano, por esos lugares en donde había mucha tentación. Había un montón, porque el mundo tiene su música, tiene su teatro, tiene su arte, tiene todo aquello que llama la atención. ¿A poco a usted no le hace el piecito así cuando de repente oye una musiquita así media merenguera o media salsita? No, dice a mí sí. Sí, por eso la evitamos, hermano, porque si no, olvídese. Y uno la tienen de una manera y otros la tienen de otra manera, porque alguien debe, a mí la música no, pero quizá la ropa sí. Y quizá la ropa no, pero el dinero sí. Y quizá el dinero no, pero sí la fama. Y quizá híjole, ¿a qué le puedo seguir yo? La cosa se puso así como poco a poco se fue, como quiera, somos algo de familia, ¿va? Venimos del mismo linaje. Vamos a evangelizarlos, decían muchos de ellos. Vamos a evangelizarlos, vamos a hablarles de Dios, decían. Y se metían al mercado y ahí, hermano, encontraban de todo. Eso tiene más sentido. Se mezclan. Esa es la interpretación que nosotros creemos. Ambas descendencias se mueven en direcciones opuestas, pero como le digo, empiezan a crecer y empiezan a... ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ambas descendencias. Ahora, fíjese pues, a una se le llama hijo de Dios, que es a la descendencia de Set. Amén. ¿Por qué? Porque buscan a Dios, alaban a Dios, sirven a Dios. Pero fueron los seres humanos los que cometieron este pecado terrible
de mezclarse con la gente del mundo. Y eso era peligrosísimo. Peligrosísimo. Amén. Porque ¿a dónde nos lleva la maldad entre todos? A autodestruirnos. Y Dios lo vio. Fueron los seres humanos los que recibieron el juicio de Dios sobre ellos, y no los ángeles. Notemos algo, según los versículos que le voy a mencionar. Dijo Dios: no contenderá mi espíritu con los ángeles para siempre. No, como dice la escritura, no contenderá mi espíritu ¿con qué? Con el hombre. Una vez. Versículo 3. Número 2. Vio Jehová que la maldad de los ángeles era mucha. No, ¿verdad que no? Vio Jehová que la maldad de ¿quién dice? De los hombres era mucha. Fíjese cuánto menciona al ser humano, para que se dé cuenta que la escritura está alrededor del ser humano. Número 3. Se arrepintió Jehová de haber hecho ángel en la tierra, hombre en la tierra. 3. Eso lo dice el versículo 6. 4. Dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los ángeles. No, ¿a quién dice? ¿De quién está hablando? No está hablando de ángeles. Sería una tontería meter a los ángeles allí. Fueron los hijos de Dios con los hijos del diablo. Amén. La simiente de Dios con la simiente del diablo, la que se mezcló. Y por eso es que reciben juicio. Cada versículo entonces tiene que ver con el hombre. Ningún versículo, ni siquiera una referencia, en ninguna referencia se usa la palabra ángel. Por lo tanto, aleluya, llegamos a la conclusión de que Dios está lidiando en el contexto, por lo que se ve, con lo que el hombre ha venido haciendo y a lo que ha llegado al final de cuentas a hacer. La mezcla entre lo malo y lo bueno, o lo bueno y lo malo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Simiente buena, simiente mala. Dice la Biblia. Regresemos a la escritura. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, ¿qué dice? Para siempre. ¿Qué más sigue diciendo? Él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí hay me llamó la atención lo que dicen algunos eruditos, de aquellos que estudian bastante la Biblia. Dicen de que cuando se refiere a 120 años no está hablando de la longevidad del hombre, sino que está hablando del tiempo que le da el Señor a esa generación para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta después de Génesis que los hombres no viven 120 años, sino que viven más de 120 años. Y cuando Dios establece algo, usted sabe que se cumple. Entonces dicen de que a lo que se está refiriendo el Señor en esa escritura es que le va a dar 120 años antes que venga el diluvio para que ellos se puedan arrepentir. Porque recuérdense que el arca no se construyó de la noche a la mañana. Hubieron muchos años que tuvieron que pasar para que ellos pudieran tener la oportunidad de arrepentirse. Quería decirle esto. ¿En dónde me quedé? 3. Había gigantes en la tierra, ya lo explicamos, que gigantes no nacieron de las consecuencias de ellos. Había gigantes en la tierra aquellos días y también se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. La palabra valientes allí significa, porque ahí se quieren meter lo que es a los gigantes, ¿verdad? Que nacieron ya vieron que eran poderosos. Viene de la palabra gibor, la palabra valiente, mismo vocablo para valiente
usado para los gigantes. O sea, ese tipo de personas, hermano, eran aquellos mafiosos, eran los que eran bien malos y tenían, ellos como eran fuertes, como eran personas quizás buenos cazadores y todo, mataban, robaban, hacían todo lo que usted menos se imagina, y por eso se les llamaba gente de renombre en aquel entonces. Uno de ellos es allá después en el tiempo de la Torre de Babel. ¿Cómo se llama este? Nimrod. A Nimrod se le conoce, imagínese, un hombre malvado. Se le conoce como un hombre también de renombre. Dice la Biblia, sigamos leyendo la palabra del Señor. Estos fueron los valientes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, que los juicios vienen por la mezcla y la maldad a la cual había llegado la tierra en aquel entonces. O sea, la maldad era increíble, todo lo que estaba pasando. La tierra se había convertido en un lugar donde el sexo, la inmoralidad y la carne eran el punto de concentración. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que esa gente no paraba. Una vez habían emprendido su camino para hacer el mal, no iban a parar. Lo mismo está sucediendo el día de hoy, hermano. Se puede ver cómo la gente, en vez de oye, tranquilo, no. Cada día que pasa se vuelve más perversa y hace cosas que uno dice, qué horrible. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta de esto. ¿Quiénes son los famosos el día de hoy? Los hombres nobles, los inteligentes, los científicos, los de letras. ¿Quiénes son los famosos el día de hoy? Los más perversos. ¿Quiénes son las mujeres más admiradas el día de hoy? Las más inmorales, las que se desnudan, las que hacen un montón de payasadas en la televisión, en las películas, ¿cierto o no es cierto? Las cantantes que son bien inmorales son las más famosas y son las que más discos venden. Los raperos, que usted oye la música de esos tremendos y es una cochinada. Toda esa gente tiene mucho dinero, tiene mucho poder, es muy admirada. Eso pasaba en el tiempo antes del diluvio. Así se veía a la gente, así se admiraba a la gente. Nosotros estamos en un tiempo muy duro, muy difícil. Muy raro, hermano. Porque yo miro cómo es que los malvados aún en el poder, en la política, mire, hermano, se echan unas mentiras. Los medios de comunicación mire, están los videos, las realidades, y esa gente, hermano, se niega a ver la realidad. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Y la gente, lo más increíble es que la gente se lo cree, hermano. Hace poco vi un debate político. No le voy a decir nombre para que no vea que no piense que yo me voy a tirar tranquilos, ¿ok? Pero vio que pasan el debate político y luego salen los medios de comunicación para decir, ganó este, dicen, ¿verdad que sí? Y toda la gente empieza. Sí, estamos de acuerdo con que ganó este. Y viene, y es una línea de medios de comunicación que se ganó. Y luego sale otra gente que no es de los medios de comunicación, pero como ya se ha dicho todo eso, ahora se empieza a repetir también en las universidades, escuelas, en todo tipo de lugar. Los grandes millonarios empiezan a decir lo mismo. Yo digo, ¿pero qué están viendo estas personas? Digo yo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo puede ser posible que el día de hoy la sociedad no piense? Y que uno está viendo con sus ojos lo que está pasando, lo que se está diciendo. Están poniendo las pruebas, hermano. Y aún así, a la persona que está diciendo la verdad y está poniendo las pruebas, se le ve de una manera mala. Se le acusa de que está en contra de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tontería es esta, hermano? Bueno, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando, porque cuando la Biblia nos muestra de que la maldad ha llegado a cierto límite, hermano, el Señor va a hacer algo.
el Señor está a punto de hacer algo. Porque, hermano, ¿qué se podía hacer en ese momento? Ese Señor vio que la maldad y el pensamiento de ellos era para mal y para mal y para mal. Y no había manera de que hubiera justicia. No hubiera manera de que la gente buscara a Dios, de que se hicieran un bien. Se estaban autodestruyendo ellos. Y estaban destruyendo a todas las criaturas que venían. Algo terrible estaba pasando. Ahora mire lo que dice la Biblia. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esa palabra se arrepintió es muy malentendida. Yo creo que la palabra ahí fue traducida de una manera equivocada, porque Dios no se arrepiente. ¿Sí me oyó? Dios no se arrepiente como nosotros. Eso pareciera ser como que si, híjole, se le escapó a Dios, no sabe, lo sorprendió a Dios lo que estaba pasando. No. Quiere decir, le dolió en su corazón. El martes, ¿verdad? Estábamos platicando acerca de eso y poníamos este ejemplo. De que, y lo vamos a poner de esta manera así como un poquito ordinaria. Un padre que le enseña los caminos del Señor a sus hijos. Un padre que le da lo mejor a sus hijos. Un padre de que se esfuerza porque sus hijos tengan todo lo bueno y que ellos puedan salir hacia adelante. Lo que espera uno como padre es que el hijo corresponda con aquello que se le dio, ¿cierto? Pero entonces viene el hijo o la hija y dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y se pierde y empieza a usar drogas, a hacer un montón de cosas que no tiene. ¿Se arrepiente usted de eso que hizo con su hijo? ¿O le duele en su corazón por la forma en que su hijo respondió? Yo no me arrepiento. ¿Por qué? Porque yo hice lo mejor posible, ¿cierto? Sí me va a doler en mi corazón por la actitud que tomó el hijo o la hija al irse a las drogas, al hacer cosas inmorales y todo. Pero ahora Dios esperaba, hermanos, porque le ha dado libre albedrío al hombre. ¿Cómo es posible que el hombre escoja lo malo en vez de lo bueno? Entonces, le duele en su corazón a Dios el que el ser humano haya respondido de tal manera. ¿Por qué? Mire, hermano, Dios sigue siendo Dios. Si usted decide desobedecer, si usted dice, yo ya no le voy a servir al Señor, yo me voy a hacer lo que yo quiera, usted no le quita nada a Dios. Dios va a seguir en su trono. El que va a perder va a ser usted y voy a ser yo. Pero Dios no pierde. A Dios le dolió en su corazón el que el ser humano haya tomado ese tipo de decisión, dándole el Señor. Ya nos dimos cuenta, ya hemos aprendido todo lo que Él había creado, lo había puesto en sus manos y no lo aprovechó. Le dolió en su corazón. Y dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me duele en mi corazón. ¿Por qué se dieron los juicios de Dios entonces en la tierra? Porque los seres humanos se multiplicaron y eso trajo más pecado y más, aleluya, mal a la tierra. Dice que, mire hermano, cuando una ciudad, a veces a nosotros nos gusta que crezca de repente una ciudad, un pueblo, pero ¿sabe usted que cuando un pueblo, una ciudad, una colonia crece la criminalidad, crece la maldad? ¿Dónde hay más peligro? ¿En los pueblos o en la ciudad? En la ciudad. Porque ahí hay de todo, hermano. Y el hombre empieza a inventarse un montón de cosas y hacer un montón de cosas malas. Y a toda la gente le gusta la ciudad. Bueno, aquí dice que la gente se empezó a multiplicar y eso automáticamente trajo más maldad y hizo que la simiente buena con la mala se mezclaran. Los impíos superaron en número a los piadosos. Y eso siempre ha sido así. Porque en el mundo siempre hay un desorden, hermano. Y ese desorden hace que se vuelva malvado todo aquel que no tiene a Dios. Los piadosos se vuelven inmorales, mundanos, y se mezclan con los impíos.
Aleluya. Los piadosos ignoraron a Dios. Los piadosos se rebelaron contra Dios. A ver, poneme ahí Proverbios 29, 16 primero y luego vas a ponerme la siguiente de Mateo. Cuando los impíos son muchos, léalo conmigo, cuando los impíos son muchos, ¿qué dice? Mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Vaya si no la vio Noé, ¿verdad? Pero lo que quiero que se dé cuenta es que cuando se aumentan los impíos, mucho es el pecado, en pocas palabras. Mucho se quiebra la ley. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 38, en relación a esta escritura que nosotros estamos leyendo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora mire cómo toma Jesús esa escritura y la trae a su tiempo, y la trae a nuestro tiempo. Ahí sí se puede aplicar porque el Señor Jesucristo lo está haciendo y Él está diciendo lo que pasó. Imagínense, es increíble esto del Señor, ¿verdad? Él sabe exactamente cómo se dio cada uno de esos detalles, pero no lo dijo todo tampoco. Sigue diciendo el versículo 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La gente estaba muy ocupada en las cosas seculares. Hasta el día en que Noé entró en el arca, antes del juicio. Dice Lucas 17, 26 también en referencia a la misma escritura. Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Mire cómo lo pone allí Lucas. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, el juicio también viene por el mixteo. Por eso yo le puse al tema los resultados del yugo desigual. Porque alguien podría decir, ¿estaba prohibido el que la simiente de Dios se casara con la simiente del diablo? ¿Había mandamiento allí? No se había dado la ley, ¿verdad? Pero analicemos. ¿Había prohibido Dios el que se mezclara su simiente con la del mundo, sí o no? Sí. No había sido dada la ley. Tome en cuenta eso. Va. La pregunta es, ¿había sido prohibido por Dios el que se mezclara la simiente de Dios con la simiente del diablo? ¿Sí o no? ¿Ah? Porque, ¿sabe por qué le pregunto? Porque la excusa es, pero si ahí no hay ley. Cuando la ley vino, por supuesto, dice, va. Sin embargo, tiene razón. Usted tiene razón. ¿Por qué? Porque antes de que venga la ley, por medio de algunos siervos del Señor, nos damos cuenta que sí se les había dicho que no se juntaran con gente impía. Ahora, vayamos a 3 citas. Deuteronomio 7, 3 al 4. Eso por supuesto que es en el tiempo de la ley, ¿verdad? Va. Y no emparentarás con ellas. Ahí está hablando del yugo desigual. El pueblo de Dios con las naciones paganas. No emparentarás con ellas, fíjese. Pero usted me dirá, ahí está hablando del tiempo de la ley. Estamos de acuerdo. Pero se lo quiero leer para que se dé cuenta el por qué Dios dice que no se debe de hacer, ¿ok? No darás tu
tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ahí estaba la ley. Siga. Ahora da el por qué no lo debe de hacer. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Ahí estaba la razón por la cual no se debía de unir una con el otro. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué dice? Ahí está prácticamente la escritura. Le podemos poner allá en el libro de Génesis capítulo 6. ¿Cierto o no es cierto? Pero usted dice, pero eso es en el tiempo de la ley. Bueno, nosotros hemos leído la historia, por ejemplo, de Isaac, de Jacob, pero no había ley. ¿O sí había ley? Óigalo bien. ¿Había ley o no había ley en cuanto a lo que eran los matrimonios? Parece que sí. No está escrita. Pero en lo que nos muestran las escrituras, nos hacen ver que Dios sí les había prohibido a ellos, en el caso de Isaac, en el caso de Jacob. A ver, leamos dos citas. De esas podría usarles bastante, pero no se las voy a... veamos Génesis 27:46. Miren la actitud que tiene ahí Rebeca. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, si se da cuenta que está haciendo una diferencia, ¿verdad que sí? Estas eran mundanotas, de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida? Dice. Sí había una diferencia. Esas eran unas mundanotas, callejeras. Amén. Veamos otra cita. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. ¿Quién se lo dijo? Isaac. Dios a Abraham, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Estamos de acuerdo? La línea de Dios, la simiente prometida. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. ¿Y qué dice? No. ¿Cuál es la palabra que se usa? Y le mandó. No le dijo, mira, si de repente por si acaso, no. Le mandó. O sea, es un mandato. Pero ¿de dónde se lo sacó Isaac? ¿Quién le dijo a Isaac que debía de ser así? Su papá. ¿Y quién es su papá? ¿Y quién agarró a Abraham? ¿Sí se da cuenta? Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Un mandamiento que le había dado Dios, que no estaba escrito todavía, pero que ya se venía trayendo. Porque se recuerda, ahí de Isaac, se recuerda cuando Abraham le buscó esposa a Isaac y mandó a su siervo y le dijo: mira, me la vas a traer de aquí, de esta familia, le dijo específicamente. ¿Qué le quiero decir yo con esto entonces? ¿Sí había un mandamiento o no había un mandamiento? ¿Y qué hizo la simiente prometida entonces? Ignoró lo que Dios les había ordenado. Desobedecieron. Se rebelaron ante lo que Dios había establecido. Y ninguna rebelión y desobediencia traen buenos resultados. ¿Entendió? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Entonces, nos damos cuenta que los juicios iban a venir por la desobediencia, por la maldad que se estaba cometiendo en la tierra. La tierra se había convertido en un lugar donde el poderoso y el fuerte imperaban y dominaban. La tierra se había vuelto una tierra anárquica, llena de agresores, ladrones y bandidos. La tierra estaba llena de violencia. La tierra se había convertido en un lugar donde los poderosos y los inmorales eran los famosos de la tierra. Los poderosos, los fuertes, los inmorales eran los héroes de la época. Eran las personas admiradas como el día de hoy lo son. El culto a la belleza y al sexo estaban en todo su esplendor en ese momento. El énfasis en la carne dominaban los medios de difusión y anuncios publicitarios. Todo era en relación a eso. Lo mismo que el día de hoy, hermano. Así era la maldad. Las riquezas, la posición y el poder controlaban la vida de las personas de todo el mundo. Lo mismo que el día de hoy. La anarquía reinaba en la sociedad. Imagínense que el día de hoy nosotros celebramos a que un delincuente se le hace un día, se le hace una estatua. Es increíble lo que estamos haciendo el día de hoy nosotros. ¿Hasta dónde ha llegado la sociedad, hermano? A los ladrones se les protege. Y los que quieren defenderse los meten a la cárcel. Los que dicen la verdad son acusados de homofóbicos, de que juzgamos, de que no tenemos amor por nuestro prójimo. Somos los intolerantes, somos los que no estamos de acuerdo a las ideologías del día de hoy. Oiga, qué terrible lo que estamos viendo nosotros el día de hoy. A eso hemos llegado nosotros. Y Dios tuvo que juzgar todas estas cosas en aquel día, como las juzgará también el día de hoy. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Ya le dije que la palabra gigantes allí en la Biblia, la que aparece allí, significa los que caen, los apóstatas de la religión verdadera. La palabra se refiere a los fuertes de la tierra como los líderes y los poderosos, y a los atacantes, los ladrones y los bandidos de la tierra. A eso se refiere cuando habla de los valientes. Le quería enseñar esto para que se dé cuenta, hermanos, de que nosotros no estamos muy lejos de que Dios derrame sus juicios sobre la tierra. Y las Escrituras siempre son una advertencia para nosotros, para que no seamos hallados de repente por sorpresa. Si nosotros nos quedamos, si nosotros, hermano, somos parte del juicio, no es porque seamos ignorantes, porque tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Dios nos ama tanto que a cada rato nos lo está recordando y nos lo está recordando. Para que de repente, si muchos de nosotros decimos, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a deleitar en la carne, mejor voy a hacer todo lo que ellos me están ofreciendo. Lo medite. Porque algo es seguro, los juicios del Señor vienen a la tierra. Yo no quiero caer en manos del Dios vivo, hermano. Dios nos libre y Dios nos guarde. Esta es la enseñanza del día de hoy. Dele gloria al Señor. Amén. Vamos a orarle al Señor, hermanos.